CXO Community. Para, digamos, contratar un servicio en la nube, si la seguridad es posible, el tipo de nubes que tenemos, y en una de las últimas charlas hablamos de todo lo que es los proveedores de certificados, y en la última, Diego Sanete con todo lo que es CSA, que es la Cloud Security Alliance, capítulo argentino, y que a veces cuando uno contrata un proveedor de servicio de cloud, no lo busca, digamos, en la Cloud Security Alliance si verdaderamente cumple o no cumple con todos los requisitos que tiene que tener. Y algo que quiero recalcar, y que muchas veces los profesionales de seguridad lo recalcamos, es que por más que terciaricemos un servicio, ya sea cloud o el que sea, el responsable no es el proveedor, el responsable es quien contrata el servicio y debe controlarlo. Nunca piensen que porque el proveedor tenga sus datos, no, los datos son de ustedes. Él lo gestionará, pero ustedes tienen que controlar lo que hace ese proveedor con los datos. Y en este entorno de cloud, una de las preguntas que yo también me hago, ¿es posible el análisis informático forense? Veremos, ya que el bloque está a cargo del señor Marcelo Toroc, perito informático con más de 20 años de experiencia en la materia, auditor de tecnología de la información del Grupo Banco Provincia, consultor de riesgo legal informático en importantes empresas y organismos, es director de la Comisión de Pericia Informática Forense del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, profesor de Informática Aplicada a la Criminalística, Seguridad de la Información y Propagación, Antenas e Instrumentos en el Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional Argentina, y a su vez es docente de cursos de formación y actualización de peritos del CPCI. Con ustedes, Marcelo, y el análisis informático forense en el entorno de Cloud Computing. Buenas tardes, es un gusto de verlos. Me alegra mucho que en medio de una jornada de mucha carrera hayan tomado un poco de distancia, hayan hecho una pequeña pausa para nutrirse de tanta información interesante. El tema de Cloud Computing, que a todos nosotros nos está llegando voluntaria o involuntariamente, vamos entrando en ello, tanto los que somos profesionales de seguridad como quien realiza otro tipo de labor en las empresas, y vemos que hay ofertas de las más variadas, hay servicios de los más variados, hay propuestas, algunas muy interesantes, otras a veces nos dan un poquito de cuidado, pero en definitiva vemos que hay una gran variedad de cosas que se van presentando, y la pregunta a veces es ¿qué hacemos para evitar de antemano caer en un tema de riesgo legal informático? Como decía Claudia, no dejamos de ser responsables, y si pasó, ¿cómo podemos salir de ello? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver un poco la visión informática forense, fundamentalmente desde el punto de vista del riesgo legal informático y de algunos pasos, ¿no es cierto? Todos nosotros los que estamos acá, pasamos por toda la experiencia de la transformación de la informática. Los que hace más años que estamos, de repente, somos más memoriosos y desvergonzados, podemos reconocer que hemos trabajado con una teletipo usándola como teclado y en lugar de un visor sobre el formulario continuo. Pero bueno, eso a veces nos hace parecer un poco viejitos. Pero la verdad es que independientemente del momento donde nos hemos enganchado en la computación, nadie puede negar que cada día se realimenta más y la velocidad es cada vez mayor, y que los pasos que se están siguiendo, digamos, de superación tecnológica, dentro de todo son bastante coherentes, porque si seguimos una trayectoria,
Yo le decía el otro día a un grupo de alumnos que recuerdo la tapa de la Mecánica Popular, de la revista Mecánica Popular, que como una gran sorpresa decía una computadora por menos de $5.000, decía, y hablaba de la primer XT, ¿no es cierto? Entonces, y todo eso no pasó, no es la prehistoria, será, digamos, la prehistoria de lo que estamos viviendo, pero en realidad es una cadena de tiempo muy corta. ¿Qué pasa en todo esto? En la medida que se va agilizando de una manera tan dinámica el tema informático y el tema de comunicaciones, que prácticamente ya no podemos hablar de cosas separadas, ¿no es cierto? Antes había de repente en las empresas había cierta puja, que si los datos dependían de la parte de comunicaciones o de la parte informática. Hoy realmente todos los aspectos digitales van todos por el mismo camino y los desafíos son comunes, pero esa aceleración hace que tengamos que tener cautela, particularmente quien tiene algún grado de responsabilidad y quien tiene que hacer el control de la seguridad, porque las cosas a veces pueden no salir como uno esperaba y se puede llegar a encontrar con sorpresas medio feas, ¿no es cierto? Decimos que todo este mejoramiento en redes de comunicaciones, de alcance extendido, mayores anchos de banda, estabilidad, todas estas cosas que hemos ido beneficiándonos hacen que los servicios sean cada vez más atractivos, cada vez más económicos y que podamos brindar mejores servicios a un costo menor y con mayor eficiencia y a la vez como usuarios recibir mejores servicios. Ahora, Cloud Computing como, digamos, un nuevo modelo, ¿no es cierto?, un nuevo paradigma, aporta soluciones de eficiencia a los negocios. Creo que todos a veces quedamos un poco seducidos tanto con poder tener servicios de un nivel muy alto que sería imposible prácticamente poder solventarlos nosotros, o de repente por el tema de las distintas configuraciones, las distintas posibilidades que nos brindan. Y con costos realmente aceptables, digamos, ¿no? En función de lo que uno maneja de valores de data centers y digamos, de todos los tipos de recursos que se nos están ofreciendo. El tema de poder saltar las distancias, los horarios, todos vemos hoy en día, por ejemplo, yo soy auditor de tecnología de un holding, el holding del Banco Provincia, del grupo de empresas del Banco Provincia, y por ejemplo, nosotros ya hoy en día el tema seguros obviamente se maneja con PDA, el productor, hay una serie de elementos así que hacen que se baje el nivel de fraude, que se mejoren las condiciones de servicio y por supuesto no somos los únicos, está todo el mundo tratando de mejorar hacia esos lados. Ahora, todas estas cosas y que hacen que nosotros sin importar del día y la hora estemos brindando mejores servicios y que nos entusiasman realmente. Muchísimas gracias. Ahí se ve mejor, ¿no? Eso es lo bueno, que se pueda ver mejor la pantalla y un poco menos a mí que le vamos a hacer. Todo esto de la alta tecnología a veces tiene ciertos choques con lo que es la legislación local. Y además de tener choques con la legislación local, tienen choques con lo que es la coherencia. Por supuesto que algunas de las personas que están aquí presentes y mis colegas conferencistas de hoy son todos de empresas de un nivel altísimo, entonces no nos encontramos con ciertas chapucerías. Pero sabemos que en el mercado existen algunas chapucerías, nos encontramos con alguna persona que, así como pasó con otros servicios antes, de repente tienen, digamos, la posibilidad de ofrecernos servicios de cloud, pero brindando servicios para una empresa del exterior que en realidad, y se empieza a hacer toda una cadena medio extraña, que a veces quedamos medio comprometidos y que con un buen folleto y con precios que parecen muy razonables,
podemos quedar enganchados en medio de una situación que a veces puede terminar muy mal, porque pueden pasar 2 o 3 cosas que además de quitarnos el trabajo nos quitarían el sueño, que sería, por ejemplo, que esta persona que nos consiguió a nosotros como un cliente, y nosotros, nuestra organización, ¿no? Pues si somos nosotros solos, bueno, eso no es grave, pero el tema es que con los clientes, con nuestra empresa como cliente, nuestra organización, ya ahí la cosa viene complicada, y que de repente, bueno, le fue mal y le fue mal, se dedicó a otra cosa, se dedicó a vender, no sé, PCs u otro servicio. Y también puede pasar a la inversa, ¿no? Que la empresa de afuera, que no era tan poderosa, o que si bien tenía una infraestructura tecnológica buena, ustedes saben bien que en algunos países la ecuación de economía, servicio y dar de baja lo que no rinde a veces es serio. Entonces podemos encontrarnos con un problema serio. Por otro lado, una cosa desagradable que nos puede pasar es perder la información. Nosotros capaz estamos confiados en un servicio y nunca estamos haciendo algún tipo de prueba de backups, ni no pedimos ningún tipo de control de demasía, y de repente podemos encontrarnos que nos faltan los datos, ¿no? Hace unos días, casualmente, con una empresa de aquí de Plaza, me llama el responsable de tecnología porque estaban un poco dudosos de cómo le estaba dando el servicio al proveedor, y yo le dije la básica, le digo, mirá, decí que tuviste un problema con un servidor de los locales en función del servicio que le brindaban, que necesitas recuperar el backup del día anterior. Y bueno, empezaron que danos unos días, que te vamos a dar, y que tengo el de la semana pasada, o sea, en definitiva se encontró que estaba en una pesadilla. Menos mal que no lo necesitaba de verdad, pero tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, porque digamos que hay una cuestión que es el riesgo legal informático. ¿Qué es el riesgo legal informático? Toda actividad conlleva un riesgo legal, cualquier actividad que sea. Si uno es médico, hay un riesgo, ¿no es cierto?, de responsabilidad civil. Vemos que más de una vez quienes actuamos como peritos, más de una vez intervenimos precisamente en causas donde se trata de recuperar las historias clínicas. Lo mismo pasa con cualquier tipo de negocio, ¿no es cierto?, o de profesión. El arquitecto, el dueño de la compañía de colectivos, todo el mundo tiene un riesgo legal. El riesgo legal informático, que también existe al mismo nivel que los demás, está comprendido por varias cosas. Por un lado, como cualquier actividad, cualquier profesión, obviamente está, no somos ajenos a los códigos, ¿no es cierto?, al código penal, al código de comercio, al código civil, no somos ajenos. Pero bueno, desde el año 2008, como ustedes saben, está la ley de delito informático, la 26388, y ahí nos marcaron un poco más la cancha. Por otra parte, respecto a otras profesiones, digamos, si ustedes observan bien, a veces nuestro riesgo legal también es paralelo con un riesgo de inmovilización. ¿Por qué? Porque si lo que se perdió fue la información de la empresa, tenemos dos problemas. Tenemos el problema, obviamente, del juicio que podemos eventualmente tener que defendernos, y por el otro lado estamos bloqueando la empresa. Ya no es más como era antes, que la computadora era un elemento auxiliar, que las redes de comunicaciones, y bueno, si no andaban en demasía, siempre se podía seguir adelante. Hoy en día es a la inversa. Hoy en día la estructura de la organización de la empresa está basada sobre el componente informático. Y si nosotros perdemos precisamente las bases de datos, estamos en un gran problema.
A mí me tocó actuar en una mediación que había de dos empresas de las más importantes de nuestra actividad aquí, con respecto a un cliente que era otra empresa grande, pero de otra actividad. Y realmente el conflicto me dejó pensando mucho, porque, claro, la información digital lamentablemente es efímera. Si nosotros, una persona que sufre un accidente, por ejemplo, en un colectivo, bueno, el colectivo se lo detiene, se deja ahí para hacer las pericias accidentológicas, se verifica y aunque pasen los días, se puede detectar quién es el culpable o cómo fueron los hechos en un grado aproximado. Si alguien mata a una persona con un arma y ese arma le esconde y después a los años vuelve a matar a otra persona y de repente aparece el arma, pueden ligar perfectamente que las dos ojivas, las dos municiones que obtuvieron, la del crimen no resuelto de varios años atrás y la correspondiente al último crimen, correspondieron a la misma arma. Y si ese arma estaba en posesión de una persona, bueno, ya ahí tiene un compromiso directo. Entonces la prueba subsiste en ese caso a lo largo del tiempo. En cambio nuestra prueba, a veces voluntariamente, o sea, maliciosamente, o a veces involuntariamente, por impericia, se pierde y en muchos casos no se puede recuperar más. Entonces estamos ante un problema. Hoy, digamos, mi objetivo no es que hablando de cloud llenemos el cielo de nubes negras, por más que afuera esté tan feo, sino vamos a poner de relieve algunos problemas específicos existentes. Por razones obviamente de tiempo, vamos a ir más o menos rápido. Desde ya todas las dudas que tengan, estoy a su disposición para charlarlo, pero vamos a ir avanzando. En muchos casos la tecnología cloud implica un emprendimiento contratado por alguien de un país para poner por lo general sus archivos, sistemas y bases de datos en otra jurisdicción, contratándolo muchas veces mediante la intervención de un tercero que ejerce su actividad comercial en otro país. Esto pasa. No vamos a dar nombres, pero de repente por razones ya sea de economía o por razones de ecología, tenemos montados los data centers en determinados lugares, que sería interesante, y acá va el primer tip de cocina, digamos así, la primera receta de cocina. Tenemos que ver que toda la cadena interviniente, cuando vamos a tomar una decisión así, hay que consultar con nuestro abogado que haya, digamos, algún tipo de reciprocidad jurídica, porque si estamos poniendo toda nuestra información, todos nuestros servidores, todo, digamos, ese enorme capital que representa para la empresa y que es la vida de la empresa, en un país donde no vamos a poder ejercer ningún tipo de reclamo judicial, bueno, se imaginan que nuestro riesgo aumenta mucho porque ante la ponderación, digamos, por ejemplo, de un error o de ganancias y pérdidas, el proveedor del servicio, el prestador del servicio, se va a sentir bastante liberado como para poder hacer macanas, digamos así, ¿no es cierto? Lo mismo si contratamos a través de algún tercer país, caso Estados Unidos o donde fuera, tenemos que ese detalle de la cadena de continuidad jurídica tiene que darse porque es un elemento fundamental para atenuar en un grado interesante el tema del riesgo legal. Lo mismo, todo lo que represente contratos y bien esclarecido todo el tema de cómo van a ser los procedimientos. Cuando vemos las situaciones que se están empezando a plantear en términos de forense informática con el tema cloud, vemos que uno de los más grandes problemas es precisamente el tema de los convenios y de la acción. Porque no es solamente que cloud se utilice para
de repente, digamos que el único evento negativo a nivel jurídico sea que nos pierdan los datos. No, hay un montón de cosas. Siguiendo la misma tónica, el robo de información, el plagio, a veces, bueno, todas nuestras bases de datos, todo eso es tremendo. Hay que empezar a ver claramente cómo estamos plantando nuestra información, cuestión de que no tengamos inconvenientes, no solo con delito informático, con habeas data, que ahora vamos a ver un par de artículos que tenemos que reflexionarlo mucho, porque realmente nos podemos encontrar con una sorpresa. Y en sí, toda la legislación vigente de rigor, ¿no? Decíamos que la ley 25326 del año 2000 es la protección de datos personales o de habeas data. Vamos a ver dos artículos nada más. En el 9º, seguridad de los datos, tiene un poco de ver con lo que decía Claudia. El responsable usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones intencionales o no de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. Y queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad. Aquí hay dos puntos muy claros que los tenemos que tener tremendamente en cuenta. Primero, somos responsables. A mí me ha pasado, lamentablemente, en más de una oportunidad, que algún colega me invitó a tomar un café o a charlar un rato porque estaba con un problema de pérdida de datos o de vulnerabilidad de información. Hoy en día ya el espectro jurídico está tomando conciencia de la legislación tecnológica, digámoslo así, y eso hace que también tenga en claro cuáles son los requerimientos hacia nosotros. Yo sé que somos todos gente seria, que ninguno de nosotros, sin necesidad de la presión de la justicia, vamos a llevar nuestras cosas adelante. Pero sepamos que además el riesgo es importante, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Después, fíjense que ya no es solamente aquello, la ley no contempla solo, como dirían, de acuerdo a las viejas definiciones de lo que era doloso respecto a los españoles cuando decían a sabiendas y a queriendas, ¿no? Nosotros, además de sabiendo que estamos haciendo el mal y queriendo hacer el mal, o sea, de la acción humana, el medio técnico utilizado también nos hace responsables, está en la ley. Y fíjense que nos llama, diría, a la reflexión el tema que dice: quedan prohibidos registrar datos personales en archivos, registros, bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad. Todos los que manejamos bases de datos importantes sabemos el riesgo que corremos con nuestra base de datos. Sabemos el peligro que es y cómo se andan comercializando por afuera. Entonces, no es solamente cuidar la información mientras están mis servidores. Si yo adopté un sistema, por ejemplo un Cloud Systems, no es que me desembaracé de la responsabilidad. La responsabilidad la sigo teniendo, entonces tengo que ser muy concreto. Este artículo de la ley es muy serio, tenemos que verlo muy bien, porque observen lo que dice. Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados. Cualquier parecido con cloud es pura coincidencia. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos: colaboración judicial internacional, intercambio de datos de carácter médico cuando así lo exija, transferencias bancarias o bursátiles,
cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en la cual la República Argentina sea parte, y cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Vale decir que, salvo esto, y que igual esto está regulado por otro lado, ¿no? Porque hoy en día, con toda la legislación vigente para lo que es lavado de dinero y antiterrorismo, muchas de estas cosas se controlan por otro lado y también no nos eximen de responsabilidad. Pero observen clarito lo que dice arriba: es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Largamos cloud? ¿Esta jornada no sirvió para nada? No. Hay que agilizar, digamos, las posibilidades para tratar de aprovechar lo que se nos brinda, pero tratando de brindar un nivel de calidad de servicio que sea acorde. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, primero, como les decía antes, verificar a toda la cadena comercial en la cual quedamos envueltos, desde el vendedor que se acercó a nosotros, el ejecutivo de cuenta, hasta quien brinda el servicio a nivel internacional. Tenemos que tener todos los recaudos. Y como les decía, verificar que haya acuerdos mutuos, porque si no hay reciprocidad legal, no vamos a poder reclamar nada, y lo peor es que nadie nos va a poder exceptuar de nuestra propia responsabilidad. Entonces, a veces es preferible decir, bueno, que alguien proteste, que diga que lo estoy haciendo en forma dirigida, pero no es dirigida la contratación. Es una contratación específica que tiene que reunir las condiciones adecuadas. Con todo respeto, si no reúne esa primera condición de legalidad, muchachos, no se metan en líos de transferir los datos, porque es un riesgo importante. En segundo lugar, hay que adoptar una serie de buenas prácticas, digamos así, para poder hacer un control más efectivo sobre cómo vamos a manejar el control de nuestra información, de cómo va y cómo vuelve. Establecer, por ejemplo, que en forma aleatoria, y que quede claro que si estamos resguardando también sobre ese proveedor, que quede bien en claro que nosotros podemos pedir en forma aleatoria y que tienen que cumplirlo, incluso si es posible, si por la magnitud de la organización donde están ustedes es factible, que haya algún tipo de penalidad si no cumplen con la entrega en tiempo y forma y con la calidad de servicio correspondiente las copias de resguardo. Por otra parte, si siempre en esa tónica, si ustedes de repente están resguardando y ya no hay, sinceramente ya no que vayan, que tengan en Tailandia, pero aunque tengan en alguno de los excelentes prestadores que hay acá en Argentina, sus copias de backup, esto tiene que estar obligado, tiene que ser obligatorio, tiene que quedar en claro que ustedes pueden hacer esas pruebas. Y tienen que tener alguna copia de un backup integral reciente, aunque sea, digamos, por ejemplo, un riesgo acotado, no sé, el último mes o cada 15 días, algo por el estilo, alguno les tiene que quedar a ustedes. No sea cuestión, digamos, que se lleven que si hay una sorpresa desagradable, que por un lado se vea pericia de parte de ustedes y por el otro lado el daño quede acotado. O sea, no es lo mismo perder la información de 15 días o de un mes que perder la información que hemos transcripto de años de trabajo y que la teníamos ahí, ¿no es cierto? Los indicadores de mercado y de la tecnología predicen que la computación en la nube está aquí para quedarse. Eso es obvio, no estoy descubriendo nada nuevo. Y cada vez se extiende más la cosa, ¿no es cierto? Ahora esto se usa para el bien y se usa para el mal. Acá estamos entrando en otro esquema. Quienes tenemos un poquito más de edad que de los que estamos acá, recordaremos que en la Boca, en toda ahí la zona de Pedro de Mendoza, en la zona que antiguamente se inundaba de la Boca, estaban los depósitos de archivos más caros de la ciudad de Buenos Aires en una época.
Y eso era así porque casualmente, de repente, estaba archivada ahí la documentación empresaria y una inundación de esas que solía ver cuando crecía, como creció ayer el río, pero como no estaban las defensas, se deterioraba la información y bueno, y lamentablemente se perdía, digamos así, en forma irónica, la información de la empresa. Estoy viendo que hay una cierta picardía en algunas personas, que por supuesto estamos hablando de terceros, en tener los datos de alguna manera que ante algún tipo de medida judicial, alguna medida de las que se denominan inaudita parte, o sea, que le vienen por sorpresa sin que lo sepa, digamos una medida cautelar, un allanamiento, como diríamos nosotros, llega a la empresa y no hay nada. Y para esta persona es un oasis porque por más que lo den vuelta no tiene nada, pero digamos, esta persona tiene que tener claro que igual la responsabilidad la tiene. Lo que pasa es que la responsabilidad a veces, cuando no paga demasiado el delito, a veces lamentablemente es menor digamos, el costo que lo que esquivó haciendo desaparecer la información y que en realidad no se perdió. Eso por un lado. Pero también tenemos, estamos viendo hoy en día, así en estructuras cloud, manejo de información referente, por ejemplo, al narcotráfico. Hay, digamos, todas las actividades fuertes delictivas están usando la tecnología. Como puse ahí, hay muchos criminales, importantes, obvio, que invierten sumas de dinero en conocimientos técnicos, ingeniosos desarrollos para evitar ser capturados y promover sus intereses. Se está aprovechando toda esta tecnología, también se está aprovechando para el mal. Bueno, esta es una charla de forense informática, entonces lamentablemente lo tengo que marcar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Complica a, digamos, las autoridades que tienen que proceder con algún tipo de investigación para determinar el origen de un delito, se les complica mucho, porque lamentablemente se pierde el rastro y lo manejan con tantos cuidados, tantos saltos disociativos en el medio, que a veces cuesta recuperar la estructura, ¿no? Parece mentira, pero ellos son los primeros muchas veces de probar esta tecnología y, claro, el negocio de ellos da para invertir en tecnología. Las fuerzas del orden a nivel local, estatal, federal y las fuerzas internacionales, Interpol y bueno, las unidades de inteligencia financiera, tienen que trabajar para desarrollar herramientas y técnicas también en el ámbito de la computación en la nube. ¿Qué es lo que yo digo? Hay que aprovechar, decía Mao Zedong decía que la iglesia le enseñaba a leer y ellos le daban los libros, ¿no es cierto? Hay una cosa que es combatir con las herramientas del propio enemigo. Nosotros tenemos que aprovecharnos, si estamos, digamos, en función de contrarrestar estos efectos delictivos, aprovechando la misma infraestructura para bien. ¿Y cómo es esto? Bueno, generar redes de conocimiento y de acción simultánea entre las distintas fuerzas a nivel internacional, precisamente aprovechando la estructura cloud. Por supuesto que hace falta convenios y para trabajar en estos niveles hace falta cierto nivel de apertura, que a veces los celos, si pasan acá a nivel local entre dos fuerzas de seguridad que dependen de un mismo ministerio, imaginémonos lo que puede tratar de ser juntar una fuerza local y una de otro país, ¿no es cierto? Pero hay que aprovechar todos estos recursos y potenciar lo que es el accionar forense a través de los recursos cloud. La tecnología por sí sola no resuelve los problemas,
La falta completa de herramientas para la recolección de pruebas forenses en el entorno cloud coloca a los chicos buenos en una desventaja insalvable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan la película Lo que el viento se llevó? Bueno, a veces me da esa sensación cuando uno se encuentra luego de una situación crítica, cuando uno interviene como perito forense en un entorno cloud. Se lo llevó el viento. Entonces empezamos a tratar de recomponer lo que podemos y lo que tenemos. Por ejemplo, tratar de ver, por un lado, en los diversos medios tecnológicos locales que quedó, las normas de procedimiento, hacer redes neuronales para tratar de ir integrando la información con las otras fuentes que la fueron armando para tratar de recomponer. Parecería como si fuera esa arqueología que a veces hacen en el History Channel para tratar de armar de nuevo un papiro. Bueno, lamentablemente es así. A veces tenemos que juntar unos datos que quedaron acá, unos temporales que quedaron allá, una base de datos que conseguimos de otro lugar, y a veces nos sale bien. A veces no, pero a veces nos sale bien. Pero hay que tratar de generar conciencia, ¿no es cierto? Y de tratar de ir generando las herramientas, porque las herramientas actuales, las herramientas forenses actuales, no están a la altura de lo que estamos periciando. Pero esto tiene su lado bueno, porque si bien hay que cambiarla, estamos pasando una nueva tecnología, un nuevo nivel de lo que tienen que ser las herramientas del futuro, las herramientas digitales para trabajar en forencia. Tenemos también que tener en cuenta que eso va a generar otra clase de controles. Entonces, una clave fundamental es que nosotros tenemos por un lado que tener las leyes y los convenios para poder trascender en los problemas territoriales, ¿no? Eso es fundamental. Por el otro lado, tiene que estar la adecuada promoción, no solamente de lo que es la normativa vigente para los abogados de las empresas que lo recontra saben, para nuestros colegas. Nuestros colegas tienen que estar al tanto. Tenemos que generar acciones. ¿Qué es forense? Viene de foro, del foro romano, por supuesto, ¿no es cierto? El primer ámbito de justicia organizada, pero también, ¿qué es un foro? Y yo me suscribí al foro de SQL Server. Ah, qué bárbaro, y sí, ahí tengo novedades. Bueno, tenemos que empezar a tomar conocimiento de lo que son estos riesgos legales informáticos, de los problemas que se nos pueden presentar a nosotros como profesionales en la actividad dentro de nuestro propio área de trabajo, ¿no es cierto? Sea una empresa, sea un organismo, sean nuestros clientes particulares. Todo eso lo tenemos que tener en claro y lo tenemos que difundir. Lo mismo que ir generando buenas prácticas. Ya estamos hablando de una cuarta generación de herramientas forenses, de informáticas forenses, y acá en Argentina no tenemos homologado una herramienta informática forense. No hay una. Cuando hacemos las buenas prácticas, macanudo, las decimos, pero hay que defenderla, de repente con la comisión nuestra tratamos de ir y de explicar y fundamentar, y uno se termina basando, por supuesto, de todo lo que son medidas y normativas de Estados Unidos o de la Unión Europea, porque acá no tenemos nada. Tenemos sí una ley que de repente es novedosa. Esta ley de delito informático de 2008, que costó su tiempo sacarlo, pero que salió, es una ley que es un buen instrumento. Será insuficiente, es verdad, pero es un buen instrumento. Pero faltan cosas, y algunas de las cosas que faltan no pasan tanto por lo que es la normativa oficial, sino precisamente por las buenas prácticas, por la capacitación, por la difusión de cómo se tienen que hacer estas actividades.
Es así como nosotros, en la actual generación de herramientas, digamos que está en forma local y que tenemos muy poco, estamos en medio de, estamos a ciegas, ¿no? Estamos como en un espacio negro, muy virtualizado, entonces no sirven. Bueno, esto que no sirve hay que tratar de ayornarlo, de meterle luz, salir de un recuadro oscuro, no quise poner la palabra closet para que no se interprete mal, y tenemos que empezar a difundir y a promover su acción. Nosotros tenemos que recuperar la evidencia. La evidencia es la esencia de la prueba. ¿Qué es la evidencia? No es la prueba en sí. La evidencia son las trazas que componen la prueba, ¿no es cierto? Yo puedo decir, y hoy va a hacer calor en función de que canta la chicharra, pasa tal cosa, pasa tal otra. Tengo que recuperar información en un cloud system. Bueno, esto se maneja con sutiles evidencias, porque hay que recomponer, no hay otra manera de trabajar con algo que queda interrumpido, y máxime cuando está hecho en forma intencional. Ahora, tenemos que recuperar esta evidencia con todos los medios que tenemos a nuestra disposición, pero fundamentalmente o principalmente tenemos que aplicar el ingenio. Es mucho lo que tenemos por desarrollar, es mucho y es lindo, es positivo. Yo les digo, si hay algo que me gusta de esto de la forencia y que les invito a probar a hacer algo, es que recuperamos la capacidad de investigación. Entonces, no es necesario que todos nos metamos en todos los temas forenses, pero de repente en el punto donde somos fuertes, sea la seguridad, sea las bases de datos, sea el desarrollo de software, la forencia nos da la posibilidad precisamente de generar un espacio de investigación, de crecimiento, y es todo muy grato. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Evidentemente no lo arreglaron. Estamos muy callados, me parece que nos afectó el almuerzo. Estábamos más movedizos y más preguntones en la primera parte. Bien, ¿una? Hola Marcelo, ¿Qué decís? tenía una pregunta para el panel de abogados, pero voy a aprovechar también que quería escuchar tu experiencia respecto a esto. De hecho toda la mañana lo estuvimos mencionando, que hay varios bancos, un par de bancos en Argentina, que están migrando sus datos de empleados por ahora hacia la nube y que utilizan servicios de cloud específicamente para el correo corporativo. Sí. Según la ley que vos acabas de mostrar y demás, ¿cómo estaría esto de acuerdo a la ley y aparte también de acuerdo a la normativa del central? Bueno, digamos que por novedoso específicamente no hay algo que te refiera respecto a eso, pero sí hay una línea muy sutil, que es la que yo marcaba antes. Con las autoridades de lo que es protección de datos personales, uno puede ir con el planteo mostrándole la solución. Por ejemplo, decir, bueno, yo voy a tener los datos, voy a tener mis resguardos para evitar cualquier tipo de pérdida, la empresa con la que voy a trabajar es esta, hay una reciprocidad jurídica. Con esas condiciones no habría mayor problema. Y en el tema financiero, fíjate que era casualmente las excepciones que estaba marcando la ley. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de control ya establecido a nivel internacional. Como está muy avanzado todo el tema de lo que es lavado de dinero y todo lo que es el tema de antiterrorismo, entonces digamos que con esos recaudos perfectamente se puede llevar adelante. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno. Aportar un poco a lo que decía Sí. Cristian en cuanto a la sesión o la transferencia internacional. Como usted bien mostraba, se exige o hay una prohibición de ceder a países que no demuestren
ser un país seguro hablando de protección de datos personales. Sí. Bueno, en Argentina se considera, por ejemplo, España se considera un país seguro. La mayoría de las migraciones que hacemos servidores en los Estados Unidos, la Dirección Nacional de Protección de Datos considera que no es seguro los Estados Unidos. Sí. Y en ese caso, como usted bien decía, digamos, el procedimiento es llevar un contrato que uno realiza con la empresa que le provee el servicio, donde la empresa se compromete a respetar los estándares de seguridad mínimos que establece la ley argentina, Sí. que por lo general se cumplen en digamos, Claro que en las sí. empresas proveedoras. Sí, exacto. Incluso yo digo, no hay una razón de urgencia, salvo que me dijeras que de repente algo cambió en los aspectos tecnológicos. Por ejemplo, supongamos que ante las dificultades de lo que es actualmente la importación de componentes de informática, no pudieras tener servidores adecuados para realizar determinada tarea, ahí sería el único caso que podrías tener considerada cierta urgencia, pero aún así creo que no afecta en nada que uno prepare un prospecto y que se presente ante las autoridades y diga, mire, yo cumplo con estas condiciones, este es mi buena práctica, la práctica a la cual me voy a someter, digamos que en esas condiciones no habría ninguna clase de inconveniente. Y lo que vos decías de inestabilidad es verdad. En cuanto a los datos, hay que tomar las distintas situaciones, no solamente, y que fue una cosa que la pasé por alto, no solamente el tema de la reciprocidad jurídica, sino también a veces el tema de lo que es la inestabilidad política, ¿no? O sea, vemos que hoy en día hay cierta gama de países que están medio efervescentes, entonces, por más que haya costos interesantes, en algunos casos yo dormiría más tranquilo, más vale, ¿no? Con algo más seguro. Muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes.